Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles, es 17 de julio, muy rápidamente, atención, el presidente Petro sale a descalificar el testimonio que fue conocido desde anoche, el de Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia. Dice el presidente que es una falsedad para tapar los éxitos sociales de su gobierno. La verdad es que el testimonio de Olmedo puede ser controvertible, puede que no le guste al presidente, puede que sea, y efectivamente lo es un testimonio de parte interesada. Puede ser para lograr beneficios judiciales, pero si es falso o es verdadero lo decidirá la Corte Suprema de Justicia, ante cuyos magistrados, don Olmedo López, el hombre de la Unidad de Gestión de Riesgo, hace estas nuevas revelaciones. Ahora con pruebas, con nombres concretos y contando el modus operandi de la corrupción organizada por el gobierno, decidido en reuniones en la Casa de Nariño y orquestada esa corrupción por personas muy cercanas al señor presidente. Aquí con nombres diferentes. El gran acusado de la revelación entregada anoche por Noticias Caracol en la televisión colombiana es el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, mencionado con nombre propio, que el año pasado, en diciembre, en el 2023, encabezó una reunión para definir contratos y beneficiarios que permitió que en la ley de presupuesto hubiera una adición. En el Congreso le tramitaron increíblemente más de 200.000 millones de pesos a la caja de la Unidad de Gestión de Riesgo para después feriar esa plata. Meten allí a una señora Benavides que fue hasta mayo asesora del Ministerio de Hacienda, que era el enlace entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas comprados. Se llama María Alejandra Benavides, estuvo en esa reunión, fue hasta mayo de este año la encargada de la relación de aceitar la maquinaria. En los meses en que intentaron comprar con congresistas, ella, la señora Benavides, se reunió por lo menos 16 veces con Sneider Pinilla, todo documentado. El exministro Luis Fernando Velasco es otro de los salpicados y el director de la agencia de inteligencia, Carlos Ramón González, que era el hombre fuerte de la Casa de Nariño hasta hace apenas algunos meses, también estuvieron en esa reunión que Olmedo López llama el cónclave, participando, diseñando la compra de conciencias en el Congreso. Reunión, digo, en la Casa de Nariño. Los comprados fueron Liliana Vitar, Wadid Mansur, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Iván Name, el presidente del Senado, Andrés Calle, y la parlamentaria de Arauca, Karen Manrique, que es de las curules de Paz por Arauca y que, según Olmedo, le escribió en una libreta la lista de los congresistas a quienes deberían darle contratos a cambio de votos. Y para sustentar, dice Olmedo López, que se robaron 92.000 millones de pesos, le entrega a la Corte Suprema de Justicia las copias de los contratos, uno en Bolívar, otro en Saravena en el departamento de Arauca y otro en Córdoba, contratos 3 que suman 92.000 millones de pesos, que eran los que estaban entregándole a los congresistas comprados en el Congreso. Así que el escándalo es gigante. El presidente Petro lo descalifica simplemente con un tuit diciéndole aquí a Ricardo Ospina de Blue Radio, diciéndole: revelas una declaración falsa solo para tapar el éxito social del gobierno. Ahora, la Corte, es cierto, está hoy metida en una tormenta, porque dice la defensa de Olmedo López, dice su abogado Luis Moreno, que pusieron en riesgo con la filtración la vida de Olmedo, y por eso anoche renunciaron dos de los abogados del equipo de defensa por miedo, literalmente por miedo, porque saben que están jugando muy cerca del fuego. El presidente Petro habla de la reforma pensional que fue sancionada ayer en la Plaza de Bolívar, dice que es un éxito y también mete allí la cifra de pobreza. Ya les voy a hablar de las buenas noticias, de las que el gobierno considera buena noticia, esa controvertida reforma pensional a propósito. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Esa reforma pensional que el presidente Petro le pide a la Corte Constitucional analizar con ojos del amor, y hace un llamado a los mayores, a los más viejos, a que salgan a las calles a defender esa reforma social. Es cierto, los mayores de 80 años, y es justo, personas que trabajaron toda la vida, van a recibir un bono de algo más de 220.000 pesos mensuales por cuenta de esta reforma pensional. Eso es lo bueno. Lo malo es que quedó mal aprobada
no la debatieron en el último paso en la Cámara de Representantes, y ese es el argumento del uribismo, que por otro lado, con Cambio Radical, con partidos de oposición, anuncia demandas y vendrá una catarata de demandas ante la Corte Constitucional. No se salvó en ese discurso del presidente Gustavo Petro nadie, no dejó títere con cabeza, un discurso por supuesto muy de tinte político, ni siquiera el Banco de la República. Para el presidente la inflación es producto de la especulación del banco y que el estancamiento de la economía se debe a sus altísimas tasas de interés, es la tesis económica del presidente. Y volvió a hablar en el discurso de ayer de la selección Colombia, de la subcampeona en la Copa América, lamentando que no hubiera recibimiento a los jugadores, a quienes comparó en cierta medida con primera línea. Lo dijo el presidente, que por ser jóvenes disciplinados, que entrenan todos los días y sacrifican cosas por tener ilusiones de jóvenes. De hecho, es exactamente todo lo contrario. Los de primera línea no entrenan todos los días, no son los más trabajadores. Bienvenidos, tenemos historias para acompañarlos. Les voy a contar en segundos de la escandalosa amenaza de los disidentes de las FARC de Iván Mordisco a la COP16, que se realiza entre septiembre y octubre en Cali, a través de Twitter, porque ahora estos guerrilleros están en redes sociales y hablan por ahí. La COP, dicen, va a fracasar, así la militaricen con gringos por toda la ciudad. Un motivo gigante de alerta, porque se produce esta amenaza en el mismo momento en que el gobierno da por terminado el cese al fuego que tenía pactado con estos terroristas. Una amenaza, por supuesto, que se están tomando en serio las autoridades en Cali. Y atención, si usted tiene un vuelo pendiente, entre las 11 de la mañana y las 12 del día va a estar cerrado hoy el espacio aéreo en Bogotá, preparando el desfile, el de esta semana, el del sábado, porque es 20 de julio. Segundo, les cuento la historia, el informe de agencias de inteligencia de Estados Unidos por un complot que descubrieron organizado por Irán para asesinar al expresidente Donald Trump, que vuelve a ser candidato presidencial. Ese complot no tiene que ver con el atentado del fin de semana pasado, pero es la noticia de hoy en Estados Unidos. 6 de la mañana, 7 minutos. Y por supuesto, Falcao García y el recibimiento histórico de 35.000 hinchas. Estaba lleno el Campín anoche. En la presentación estaba Loreley, estaban los hijos de Falcao García, que se vienen a vivir estos meses a Bogotá. Falcao con una gran conexión con los hinchas de Millonarios. Lo de ayer de Mbappé con el Real Madrid, lo de Falcao con Millonarios anoche en el Campín. Un Campín llenísimo, dándole la bienvenida a un nuevo ídolo. Aquí está lo más importante, es un gusto saludarlos. El resumen lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra. Esta es la primera declaración ante la justicia que se conoce del exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgos. Entrega de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro logre el propósito o saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. El más comprometido con su ventilador es el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al que señala de ordenarle direccionar contratos para comprar congresistas a cambio de su voto a favor de proyectos del gobierno. Revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión, en las mayorías que faltaban. Olmedo también reveló cuánto fue la cantidad exacta de presupuesto que entró a la unidad por parte del Ministerio de Hacienda. Un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista plasmando en un documento los nombres de sus colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos, cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y unos periodos después en mi oficina con una congresista. El exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo anunció que ya recibió amenazas por el contenido privado que carga en su libreta personal. Compañeros, o quienes fueran mis compañeros en Antioquia, no envían uno, sino varios mensajes que tiene Olmedo guardado, que no es de él. No, si es mío, es mi libreta, que lo están buscando y la orden. Dígale a Olmedo que la orden está dada, lo van a matar.
Ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo López soltó una bomba. Dijo que se intentó entregar contratos al ELN para salvar el proceso de paz. La bandera más importante es la paz total, que lo que está en esa libreta pone en riesgo la paz total. López señala que se realizó un contrato al departamento de Arauca, esto en medio de la polémica por el secuestro por parte del ELN, argumentando que este era uno de sus principales métodos de financiación y dio a entender que gracias a esto se destrabó el proceso con este grupo armado. Lo que yo entendí en esa carta del ELN, que les habían garantizado y cómo le garantizaron la manutención a unos frentes que están dialogando de paz. Yo no lo conozco, pero sí sé leer entre líneas. Y luego el comunicado de volvemos a la mesa cuando yo veo que uno de esos contratos va para ese territorio. En respuesta, el presidente Gustavo Petro, desde su cuenta de X, acusó que el informe de Noticias Caracol se trata de una manipulación, argumentando que las acusaciones buscan opacar el éxito de su gobierno, que López estaba buscando además, con sus declaraciones, reducir su pena sin devolver el dinero robado a los colombianos. Y sobre el ELN y los contratos para mantener a la guerrilla durante el diálogo de paz, el presidente Petro dijo que su gobierno ha entregado a la Fiscalía las pruebas de cómo el ELN en el departamento de Arauca ha lavado dinero a través de lavadores profesionales, pero no en su gobierno, sino en el gobierno del expresidente Iván Duque. Y ante las revelaciones de Olmedo López, se conoció en las últimas horas que 2 de sus colaboradores que hacen parte de su defensa presentaron la renuncia. La Corte Suprema de Justicia ya recibió la compulsa de copias por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre los 9 congresistas que están presuntamente implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En esta compulsa de copias, la Fiscalía le pide concretamente a este alto tribunal que investigue la posible participación de estos 9 congresistas en los hechos relacionados con el entramado de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo cuando Olmedo López era su director. Tras conocer que a través de una red social las disidencias lanzaran una dura advertencia al gobierno nacional sobre la realización de la COP16 en Cali, Valle del Cauca, en la que aseguran que el evento ambiental podría fracasar en materia de seguridad, se empezaron a conocer las primeras reacciones. El primero en responder fue el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García. Estamos haciendo lo necesario para garantizar la seguridad, no solamente en la COP16. La meta es antes, durante y después, que Cali sea un escenario de tranquilidad, de seguridad, y tenemos claro las capacidades institucionales que tenemos. Su señoría, con respeto por usted, por la JEP, por la verdad, por las víctimas, no acepto ninguno de los cargos formulados en mi contra. Empezó formalmente el primer juicio en la JEP y es contra un militar. El coronel en retiro, Hernán Mejía, se enfrenta a una acusación por su presunta responsabilidad en 75 casos de falsos positivos. El presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la reforma pensional, que es de los pocos proyectos legislativos que ha logrado sacar adelante en sus 2 años de gobierno, y aunque quiso hacerlo de manera multitudinaria, como es su estilo, esta vez la asistencia no fue masiva. Se le puede arrebatar el derecho a los más débiles de Colombia, que el Estado Social de Derecho significa eso y nada más. El mandatario arremetió en contra del presidente del Senado, Iván Námera. Trámite rápido. Que un trámite rápido, no como el de esta reforma pensional, que duró 2 años en el Congreso, y que un egoísta social, un codicioso, escondió 13 meses en la gaveta de su escritorio. El presidente Gustavo Petro llegó al punto de comparar a la Selección Colombia con la primera línea. Ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo. Quizás un pueblo más juvenil, quizás de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea. Ya se encuentra listo y firmado el documento con el que el Partido Centro Democrático demandará la reforma pensional aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes hace más de un mes. Este será presentado por el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, y se alegarán varios puntos claves. Incluso la senadora Paloma Valencia presentará su propia demanda. Nosotros hemos dicho varias veces que se violaron varios derechos. El primero y más importante es que se votó en Cámara sin discusión, simplemente se hizo una proposición acogiendo el texto del Senado. Arrancó la búsqueda del gobierno para llegar a un acuerdo nacional con gremios, alcaldes y gobernadores. Esto dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ese plan de choque debe incluir una definición clara de las inversiones que se van a hacer en los territorios, mejorar la ejecución, la articulación al interior del gobierno y la articulación con las entidades territoriales por un lado. Y por el otro vamos a definir cuáles puntos son esenciales, introducir algunas reformas legales.
En las últimas horas, el presidente Joe Biden, en un evento de campaña con votantes afroamericanos en Las Vegas, aprovechó el escenario para exigir prohibición a armas semiautomáticas. An AR-15 was used in the shooting of Donald Trump, just as it was an assault weapon that killed so many others, including children. It's time to outlaw them. En las últimas horas se registra un aumento dramático de ataques israelíes contra centros de refugiados administrados por Naciones Unidas en Gaza, dejando 57 muertos solo hoy. Son al menos 8 las instalaciones que alojaban a desplazados que han sido bombardeadas en los últimos días. El ejército israelí, en tanto, reconoce que aún está lejos de derrotar a Hamás, aunque contabiliza que son 14.000 los militantes asesinados. Anoche, cerca de 40.000 hinchas de Millonarios se tomaron el estadio Nemesio Camacho El Campín para atender la presentación oficial del equipo que tendrá el embajador para el segundo semestre de este 2024. Sin embargo, quien se robó el show fue Radamel Falcao García, quien fue aplaudido por todos los presentes y no pudo esconder su felicidad por cumplir el sueño de niño. Es un momento inolvidable, muy emocionante, y quiero agradecerle a cada uno de ustedes que vinieron esta noche. De verdad que esto ha superado todas mis expectativas. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.